Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas: 16, 23 y 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Estaba muteado, perdón. Y ahora sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en el nuevo programa de Coordenadas Previas. Hoy día es sábado, 13 de febrero, en el marco de lo que es el segundo encuentro de ciencia ficción, fantasía y terror 2021, organizado por ALCIF, y que ahora también y que está en colaboración ahora transmitiendo gracias a los amigos de TVR Ñuble. Así, recordar que Coordenadas Previas es como la previa, la exclusividad que existe antes de la mesa que vamos a tener ahora a las 8, la mesa número 5 ya de la que llevamos, mira todo el trayecto que hemos llevado ya, de que hablaremos de la ciencia ficción distópica en Chile. Pero ahora vamos a ver a los que nos atañe ahora, que es presentar a estos dos invitados que también estarán presentes en la mesa, que viene a las 8, que son Javier Valderrama y David Muñoz. Sí. Muy bien. Para empezar, voy a describir a estos personajes, a estos distinguidos personajes que nos acompañan hoy día, que son David Muñoz, un profesor de lenguaje y comunicación, diplomado en neurociencia y aprendizaje. Cursó el programa de posgrado de estudios cognitivos en la Universidad de Chile y actualmente se encuentra terminando su tesis de máster para el programa de lexicografía hispánica, programa desarrollado por la Real Academia de la Lengua Española en conjunto con las academias miembros de la SALE. Y Javier Valderrama, santiaguino, que estudió cine en la Universidad del Desarrollo, donde se especializó como guionista. Su primera película fue Volantín Cortado. Ganó el premio del público en el Festival de Cine de Valdivia y ha escrito una serie de cuentos para la plataforma Inspired y lanzó su primera novela el año pasado titulada El Arca. Muy bien. Empecemos con lo que estamos, porque estamos ahora en el marco este día de la ciencia ficción chilena. Y yo quisiera, por favor, empezar contigo, Javier, si no te molesta. No, démosle. ¿Qué puedes decirnos tú sobre la ciencia ficción chilena en sus raíces, en su pasado? Porque todos sabemos que Chile tiene una cultura literaria bastante rica, pero para el común del público, ese pasado, esas raíces suelen ser un poco crípticas, un poco misteriosas. ¿Qué puedes decirnos tú sobre eso? Bueno, es difícil como hablar sobre un origen como canónico de la ciencia ficción chilena, porque porque la ciencia ficción como género literario ha estado como relegado mucho como a la vergüenza un poco, es como una literatura menor a ojos de la academia, hasta el día de hoy no tengo idea cómo, si es que desde incluso, y como bueno, pensando un poco en lo que dice Ray Bradbury en una entrevista de Almorzando en el 13, esto que estamos haciendo nosotros ahora, literalmente lo mismo que está haciendo Bradbury, es ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción es casi un documento realista, en cierta forma, solo que especula, digamos. Pero se podría decir, ya como hablando académicamente, que tuvo su origen, entre comillas, con los libros de Thalmann, El espejo del mundo, en 1875, y con Miralles, Desde Júpiter, en 1878. Después hay varios autores que coquetean un poco con el género en cuanto a cuentos o relatos cortos, Juan Emar, Las Tarrias, Huidobro, entre otros, hasta que ya se podría hablar como del cimiento, del gran cimiento de la ciencia ficción chilena con Los Altísimos de Hugo Correa. Y en ese vuelo se junta Elena Aldunate, Hilda Cádiz, perdón, y Antonio Montero. Y
Y aparte de eso, en este también ellos cuatro, junto creo que con un autor que no me acuerdo el nombre, fundan el Club de Ciencia Ficción y Fantasía en Chile. Esta como saltos de tiempo se podría decir que son como la base de lo que hoy tenemos como la ciencia ficción chilena. Sobre todo porque Los Altísimos de Hugo Correa, bueno, a Bradbury le encantó y eso también hizo que lo publicaran y lo tradujeran en 10 idiomas, creo, o 2 idiomas, algo así. Entonces era como una ventana al exterior desde la ciencia ficción. Lo importante también es que el señor Correa escribió ciencia ficción cuando en Latinoamérica casi no se hacía. O sea, que latinoamericano iba a escribir ciencia ficción y por qué, ¿cachai? Era como estos sudacas de hondo escribiendo sobre ciencia ficción. Era algo que por lo general los anglos lo tenían más dominado. Entonces, académicamente, y saltándome muchas cosas, porque entre medio hice como un súper resumen, ese podría ser como el pasado de la ciencia ficción chilena. Muy bien, muchas gracias. Y ahora también, eso ya, como se podría decir, ya son tiempos pasados, ya son cosas que podríamos decir de que ya no podemos arreglar el asunto, de que desgraciadamente, muy desgraciadamente, la ciencia ficción se ha visto tan disminuida, tan ninguneada aquí en la cultura chilena. Eso ya no puede arreglarse nomás. Pero para las consideraciones de un servidor, y yo creo que para ustedes también, estamos llegando a una época en donde estamos viendo signos de mejora en este aspecto, de mejora muy sustancial. Yo quisiera que tú, David, pudieras decirme cómo ves tú el presente de la ciencia ficción chilena. Ahí, creo que me desmuteé. Bueno, aprovecho inmediatamente de saludarte a ti, Hernán, a Javier y a todas las personas que nos están acompañando. Espero que se encuentren muy bien y agradezco la invitación. Mira, es bien curioso porque mi camino por la ciencia ficción no va de la mano de las prácticas de escritura propiamente tal de la ciencia ficción. Yo no soy escritor, al menos por ahora, y la verdad es que mi experiencia es más bien cercana desde la lectura, pese a que soy profesor de lenguaje y comunicación, como te contaba. No es un género que estudié de manera acabada, ni creo que someramente tampoco en las clases de literatura. Se estudiaba literatura chilena, hispanoamericana, distintos movimientos universales en general, pero sobre la ciencia ficción, justo en línea con lo que decía Javier, pasamos colados, o sea, no, más allá de nombrar un par de distopías, que es justamente el tema que nos convoca en la mesa, que va a haber en un ratito más, poco se estudia en la academia y poco se estudiaba, y sin embargo, para responder a tu pregunta, me parece que tenemos buenos signos respecto a cómo las personas y las distintas generaciones que han ido creciendo, revalorizando la ciencia ficción, la han ido incorporando dentro de distintos estudios académicos y de muy distinta naturaleza también, no solamente desde la perspectiva literaria. Estoy pensando, por ejemplo, que cuando yo estaba cursando el máster de estudios cognitivos, mi propuesta de tesis era, que está ahí, no está terminada, está ahí, por si acaso, ahí está amenazando, ese proyecto de tesis que estoy trabajando todavía, me dio una vuelta muy larga, pero básicamente lo que busca es homologar o emparentar desde la perspectiva de el conocimiento, los dispositivos filosóficos denominados experimentos mentales con la ciencia ficción. Entonces, pensemos, por ejemplo, en que en el discurso argumentativo y de convencimiento persuasivo de la filosofía es tradicional utilizar, bueno, también de la ciencia, es tradicional utilizar experimentos que no requieren cuestiones materiales. Y yo digo, bueno, si el gato de Schrödinger, por ejemplo, no es una cuestión llevada a cabo, no es una cuestión materializada y desde ahí se desprenden una serie de teorías y conflictos al interior del paradigma ciencia, ¿cuál es el rol entonces que utiliza la ciencia o que puede tener la ciencia ficción? No pensando desde la perspectiva utilitaria de, mira, yo me leo un libro y me abrió la mente, sino pensando en tanto ejercicio de conocimiento como dispositivo epistémico. Y bueno, y ahora en la tesis de máster que estoy en paralelo trabajando y que entrego ahora el 28 de febrero, ahí está amenazando nuevamente otra, estoy trabajando con un corpus de obras de ciencia ficción, perdón, obras sobre ciencia ficción,
para hacer un trabajo más bien lexicográfico respecto a cuáles son las palabras y estructuras de frases que aparecen más frecuentemente a la hora de hablar de ciencia ficción. Entonces, te fijas que, bueno, no tengo la intención de ponerme como ejemplo, sino que en realidad es como estoy tratando de buscar el nicho porque resulta que me encuentro con un montón de personas en distintas disciplinas haciendo lo mismo, es decir, dándole la vuelta y tomando la ciencia ficción y decir, oye, esta cuestión que estaba tan abandonada, de pronto revisemos, miremos qué es lo que tiene y por qué ha estado tan abandonada y cuáles son las potencialidades que tiene. Otra vez. Ahí, sí. ¿Cuántas veces me va a pillar en la transmisión? No tengo idea, pero no importa, ya. Ya como sea. Yo concuerdo mucho contigo en esa perspectiva, como de la importancia de la ciencia ficción desde un punto de vista epistemológico y como un ejercicio necesario en los tiempos que corren en una sociedad, en un mundo globalizado en donde estamos viendo un incremento de la presencia de la tecnología y de su influencia en nuestra vida totalmente inusitado para otras épocas. Así que extrapolarlo así como un ejercicio necesario y que encima sea un aporte cultural enorme para nosotros como chilenos, me parece increíble. Ya. Ahora, dado estos puntos de vista sobre la ciencia ficción chilena, hay que también empezar, yo quisiera enfocarme también en sus personas, en este caso, ya que estamos aclarando el concepto, más bien cómo ustedes se relacionan así con la ciencia ficción chilena, porque la verdad, si yo cuento corto, no tenía ni la menor idea, me topé con un fragmento, lo altísimo, en un libro de lenguaje, porque estaba aburrido, no estaba prestando ni una atención a la clase, encontré esto y vi los altísimos, ¿qué es esto? Y después lo leí y de ahí me enganché. Pero quisiera oír sus perspectivas. Empecemos por ti, Javier. ¿Cómo ha sido tu viaje por la ciencia ficción chilena? Vale, a ver. Primero tendría que contar como mi viaje con la ciencia ficción. Mi padre Por supuesto. solía leerme de chico, y yo que se los leía él mismo, pero como para que yo me quedara dormido, leía conmigo. Ciencia ficción, sobre todo Bradbury y Asimov, que es como los clásicos que por lo general la gente suele como leer. Y yo no sabía que se hacía ciencia ficción en Chile. Estamos hablando de que niño colegio privado católico, claramente mi cabeza no era como muy abierta. Entonces, yo no tenía idea. Y un día estaba una profesora en segundo medio, me hizo leer Crónicas Marcianas de Bradbury. Y me rayé la papa con Crónicas Marcianas, encontré increíble. Y después, como en esa misma época, como un par de años después, creo que Alfaguara relanzó Los Altísimos. Y me lo topé en una revista del diario, así como la Weekend, ponte tú, que decía que Ray Bradbury amaba este libro y este libro está escrito por un chileno. Y yo dije, oh, repámpanos, ¿qué es esto? Y corrí a comprarlo ciegamente. Y es que la embarró el libro. Y yo decía, como me está iglesiando que una persona en esta época está hablando de estos conceptos y el libro es maravilloso. O sea, ya, tiene un... Para esa época, igual los conceptos son buenísimos, pero claro, tiene una estructura quizá que se va guateando un poco al medio, pero el final es maravilloso, los conceptos que plantea es excelente, y ahí empecé a enganchar con la ciencia ficción chilena. Después de eso, se me instaló el chip de que yo podía hacer ciencia ficción en Chile. Y me puse entré a estudiar cine, y mi lema siempre fue que yo quería hacer cine de género. Siempre fue cine de género lo que me interesaba. De hecho, las películas que yo tenía en la casa eran de cine de género, no chilenas, pero extranjeras. Y quería hacer eso, pero en Chile. Y ahí tuve mi primer tope con la academia, que mis compañeros de cine y mis profesores de cine me miraron de arriba abajo y me dijeron, género, eso no es arte. ¿Quién eres? Jorge Holguín. No, de hecho como que independiente que Jorge Holguín haya hecho género en Chile, era como para ellos un pésimo ejemplo. O sea, estamos hablando de que, bueno, Jorge Holguín hizo Sangre Eterna, que ahora tenemos mucho respeto a Sangre Eterna, y a Ángel Negro, pero también hizo Solos, por otro lado, que es como, de verdad. Entonces, claro, no teníamos como exponente muy fuerte en género hasta el día de hoy. Y básicamente me dijeron así como, literalmente, nunca te vamos a elegir tus proyectos porque esa cuestión no es arte, así que olvídalo. Y tuve que volverme al realismo. De hecho,
Volantín cortaba una película realista y yo tuve que castrarme a nivel de género, digamos. Y después dije, bueno, si podría hacerlo a través de los fondos visuales. Obviamente que los fondos visuales apenas leían ciencia ficción, lo dirán a cualquier lado. Independiente del apoyo que yo tuviera, de hecho, uno de los proyectos con los que yo tuve, cancelados, por supuesto, tenían el apoyo de, cuando ya se había ganado el Oscar, Sebastián Lelio. Y aún así era como, adiós, ¿cachai? Onda, ciencia ficción basura. Y ahí fue cuando decidí escribir una novela. Dije, bueno, escribir una novela sobre una persona subiendo la escalera, entre paréntesis Ulises, sale exactamente la misma plata que una batalla de 700 naves espaciales. Entonces, poniéndolo como exageradamente. Entonces, así es como yo decidí sacar el arca y hacer un libro de ciencia ficción. Es como un arma de batalla un poco. Muy bien. Y solo recalcar así, bien cortito, de que yo tengo un interés bien marcado en tu novela, Javier. Yo tengo plata apartada por ahí, la tengo ahí y cuando pueda usarla, está fijo para donde se va. Cortito, no, yo tenía que decirlo, lo siento. Ya, muy bien. Ahora pasamos a ti, David. ¿Qué puedes decirnos tú a este respecto? ¿Cómo ha sido tu camino por la ciencia ficción y en general con la ciencia ficción chilena? Súper, mira, me gustaría retomar un par de ideas o conceptos que mencionaron que son súper importantes y que creo que es necesario reivindicarlas. Por una parte, tú estabas contando que un día estabas aburrido con el libro de lenguaje y te encuentras con este fragmento de novela, ¿cierto? Y digo, bueno, reivindiquemos un poquito el espacio de la lectura recreativa, de tener las instancias para hojear, ¿cierto? Para mirar, para aburrirnos también y de esa manera encontrar distintos caminos. De alguna manera, esta educación un poco serializada, excesivamente planificada, nos orienta hacia un lugar, pero tampoco nos permite mirar distintos paisajes también. En relación a lo que decía Javier, que al parecer se había encontrado con una breve reseña en una revista tipo Weekend, ¿cierto? También creo que es súper importante relacionarlo con este espacio que estamos llevando a cabo, es la potencia de la difusión. Es decir, uno no sabe cómo, ni cuándo, ni dónde, pero los distintos registros, ya sean en papel o en audiovisual, despiertan interés en las personas y eso permite descubrir nuevos paisajes nuevamente. Así que, bueno, dicho eso, mi camino con la ciencia ficción, como de alguna manera lo adelantaba hace un rato, tiene que ver más que nada con la perspectiva del espectador, del lector, y nunca me cuestioné mucho sobre el género en sí misma. Es decir, yo veo películas porque me gusta ver películas, series y libros porque me gustó. No digo, este me parece bueno, me parece malo, pero de pronto me empiezo a dar cuenta que una gran cantidad de películas a las que recurro son ciencia ficción. Y nunca me lo había planteado. Y tengo un recuerdo muy vívido, y de hecho estos días lo he estado rememorando porque estoy trabajando con parte de eso, sobre la música que aparece en Encuentros cercanos del tercer tipo. Yo no sé si recuerdan esta película, creo que es de Spielberg, en que los humanos se comunican con estos extraterrestres a través de la música. Y ese recuerdo, que es muy decidor para mí, lo tengo muy, muy lúcido, se relaciona directamente con mi interés sobre la comunicación y el lenguaje. Es decir, en ese momento el paradigma comunicativo era, bueno, nos vamos a comunicar a través de los sonidos. Después pienso, por ejemplo, en otras películas donde la forma de comunicarse iba a ser a través de ondas de radio, y luego con la llegada, la forma de comunicarse era una cuestión más bien visual, áptica, muy, muy extraña, una gramática muy distinta. Y yo creo que de ahí, de alguna manera, surge mi interés, de decir, bueno, y si nos encontramos en esta situación civilización-barbarie, siendo nosotros en cualquiera de los lugares, ¿cómo nos vamos a comunicar con otros? Entonces empecé a estudiar la creación de lenguas artificiales, que es una cuestión re apasionante, súper difícil, que no me atrevo a escribir absolutamente nada sobre eso, pero te fijas que es una cuestión como bien del fandom. Y hace poquito, ya para hacer una mención directa a algo chileno, bueno, tenemos las editoriales que están asociadas o que participan de manera permanente en distintos encuentros, CIECH, Puerto de Escape. No quiero que se me olvide ninguna, pero yo no pertenezco al área de escritoria, entonces no las manejo tanto. Ahí Javier me puede ayudar después.
pero me gustaría recomendar quizás, quien tenga tiempo, una situación bien particular que ocurre con un audiolibro o audioserie que se llama Caso 63, que está escrita por Javier Valderrama, creo que es su apellido. Está en Spotify, no, perdón, ¿cómo te tengo ahí? No recuerdo el nombre, bueno, lo buscamos. El asunto es que es una audioserie que parte de la premisa de que hay una persona que dice que viene del futuro. Está escrita en Chile, está protagonizada en Chile, las voces son de Antonia Segers y Néstor Cantillana, y me recuerda mucho a la potencia que puede haber tenido la Guerra de los Mundos en algún momento, cuando se hizo la dramatización por la radio. Porque yo comencé a escuchar y dije, mira qué entretenido, el primer capítulo está piola. El segundo, el tercero, después me empiezo a involucrar en el ambiente, entonces tú cierras los ojos, abres las orejas y te dejas llevar. Y creo que esa es una de las cuestiones que de pronto estamos olvidando con la entrega excesiva del audiovisual, y es que la palabra escrita o la narración en general, ¿cierto?, moviliza cuestiones internas que son tremendamente potentes para la imaginación y muy vinculadas con la ciencia ficción. Así que mi relación con la ciencia ficción es una cuestión más bien de admiración profunda desde lo intelectual a lo sensorial, como te podrás dar cuenta. Perfecto, sí. Así como para profundizar un poquito más, yo podría decir nomás que en mi camino generalmente, o sea, yo los veo a ustedes que vienen desde el humanismo, desde las artes, desde la cinematografía en el caso de Javier. Yo vengo, o sea, me introduzco a la ciencia ficción por una necesidad de encontrar historias que apelen a mi apego a la ciencia, porque yo para la ciencia, desde que soy chico, tenía decidido que iba a ser un científico, no tenía idea en qué, pero yo tenía que ser un científico, tenía que ser este hombre que separa los documentales y que sabe todo. O sea, yo ahora aprendo que la idea es que no sepan todo, sino que tienen las herramientas para saber todo, en teoría. Pero entonces siempre está esta noción de que la ciencia ficción son cuentos de hadas para ingenieros. Y lo dicen como que si fuera despectivo. Y yo creo que no, es solo una expresión cultural más. Y si los ingenieros lo encuentran como para sí, o la gente de ciencia lo encuentra para sí, eso solamente habla de su capacidad de difusión, de su capacidad de llegar a algo fundamentalmente humano, porque un ingeniero, un científico es cuadrado, y hacerle que sienta emociones profundas por una obra de arte a través de la ciencia ficción, eso me parece maravilloso, generalmente. Ya. Ahora estamos... ¿Puedo ¿Sí? interrumpir un segundo? Lo que pasa es que estaba pensando en lo que estaba diciendo como cuentos de hadas para ingenieros. Mi pregunta es, ¿qué tienen de malo los cuentos de hadas? Sí, los cuentos de hadas, de hecho, servían para entregar valores, ¿cachai? O sea, ya tenían una función, aparte de como enriquecer la imaginación del niño, es como nuestros mitos, como ningunear un mito, ¿cachai? Es como, igual es feo que la academia, entre comillas, ningunee eso. Lo encuentro como... Bueno, ese era es muy despectivo, es cierto, porque primero es despectivo para el concepto, como tú dices, de los cuentos de hadas como una parte importante de nuestra cultura humana, la necesidad de contar narrativas, la necesidad de transmitir historias así como si fuera algo menor, como si no fuera nada, y encima también es despectivo a los ingenieros, po. O sea, como que estos no, son tonteras para que los cerebritos se entretengan. No, es una transmisión cultural, es una expresión cultural legítima y muy vigente, sobre todo para el avance tecnológico que está marcando la humanidad y que deberíamos enfrentar desde todos los ángulos, desde la ciencia claramente, pero también desde la cultura, en mi opinión al menos. Oye, Hernán, solo un segundo. Julio Rojas es el nombre, por eso lo confundí, porque era con J. Julio Rojas es tremendo guionista, así que, bueno, la dejo recomendada. Caso 63. Un libro también, un libro de misterio, como de un asesinato. Él es súper buen guionista de teleserie. Es muy buen guionista. Perfecto. Ahora ya estamos cerca de los minutos finales ya.
Así que yo quisiera con ustedes concluir con cada uno de ustedes que me pudieran decir qué es lo que proyectan para la ciencia ficción chilena, cuáles son los hitos o lo que ustedes creen que debería hacerse para poder fomentar más este género dentro de la cultura chilena. ¿Qué dice, por ejemplo, empecemos por David, por favor? Tú te refieres desde la perspectiva de, bueno, ¿qué hacemos para fomentar la ciencia ficción como, para que circule como producto cultural, dices tú? Y desde tu conocimiento, por supuesto, desde tu área del Claro, conocimiento. claro. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el camino del independiente, con todas las dificultades que tiene, permite hacer muchas más cosas que la institucionalidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, si estamos permanentemente pensando como escritores, guionistas, lectores, incluso que las grandes editoriales, que las grandes empresas de generación de productos culturales o de difusión van a entregarnos una diversidad en relación al género, estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que la mirada tiene que apuntar a la colectividad, a la asociación, a los espacios de colaboración y difusión de proyectos independientes. El crowdfunding, por ejemplo, es decir, saltarse un poquito el intermediario. Permite una cantidad importante de circulación de nuevas ideas, de nuevos productos, pero además entrega las posibilidades de una mayor libertad creativa. Y que creo que, de alguna manera, si es que, y me voy a ir un poquito de tesis, quizás, lo vamos a conversar probablemente en la mesa del encuentro propiamente tal, pero tengo la sensación de que la industria formal, por decirlo de alguna manera, está esperando una suerte de reedición permanente de los clásicos de ciencia ficción. Es decir, tráeme un ET, tráeme un Encuentro Cercano, tráeme un 1984. Quiero eso. Y la cuestión es que yo no sé si el camino va por ahí. La dejo. La dejo porque la vamos a conversar después. Perfecto. ¿Qué visiones puedes entonces darme tú, Javier, a este respecto? Bueno, yo creo que la ciencia ficción va en Chile al menos en auge. Y eso me agrada mucho, me gusta harto. Y creo que la única forma desde mi punto de vista como cineasta o autor, incluso ahora escritor, suena muy grandilocuente, es seguir escribiendo, seguir creando, seguir haciendo sin vergüenza, sin miedo. Y uno como, desde el punto de vista como consumidor de ciencia ficción, comprar libros de ciencia ficción chileno, apoyar a la industria y también recomendarlo a amigos, o a la persona que sea. Yo creo que mientras más leamos, también creamos como este nicho. Y quizás no un nicho, sino que lo volvamos como parte de la cultura nomás. Eso. Sí, yo comparto mucho tu visión, Javier, de que podamos construir una ciencia ficción de que ya no se vea como algo aparte, como, mira, esta serie que trae los gringos. No, sino que podamos ver en algún futuro, yo espero que podamos ver al pasado y poder apuntar, señalar directamente y sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza en frente de la academia, que esta persona, esta obra es un hito para la ciencia ficción y para nuestra cultura, que podamos decirlo así abiertamente sin ningún problema. Yo creo que eso sería como el futuro que yo espero y que yo creo que todos nosotros esperamos. Muy bien, ya se nos está acabando el tiempo, así que nada más que decir. Ustedes han sido unos invitados maravillosos para esta ocasión de Coordenadas Previas. O sea, la ciencia ficción chilena, como se puede ver, está ferviente. Hay gente joven, soy joven, metida en la ciencia ficción. Y esto va para más. Hay que meterse en la cabeza, va para más. Muy bien, recordar que en, ¿qué horas son? Como una horita más, va a estar la mesa número 5 del segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, organizado por Alcif, que va a ser transmitido por TVR Ñuble y que en ese caso especial de la mesa va a estar en colaboración, sí, con permiso, con Fanzine Chonchón, Psycho Geek y Quinta del Tilcoco, que es un informativo que ha estado dándonos difusión para poder llegar a más gente. Muy bien, eso sería todo. Que le estén muy bien en sus casas, cuídense y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.
Nos vemos, Hernán. Chao, Javier. Un abrazo a todos y todas. Chao. Nos vemos en un ratito. Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas: 16, 23 y 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile.